Hoy vamos a meternos con una idea bastante potente, que viene del libro Psicología y Capitalismo, de Ron Roberts. Y la idea es esta. ¿Y si la psicología, esa ciencia que creemos tan neutral, tan objetiva, en realidad fuera una especie de herramienta? Una herramienta moldeada por el mismísimo sistema capitalista. A ver, si yo digo psicología, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente la ciencia de la mente, ¿no? Algo que nos ayuda a entendernos, a conocernos mejor. Es como la idea general que casi todos tenemos, ¿cierto? Bueno, hasta ahí todo bien. Pero, ¿y si esa historia que nos contaron está incompleta? El libro de Roberts nos lanza una pregunta que, la verdad, es bastante incómoda. ¿Qué tal si el nacimiento de la psicología no se puede separar, pero para nada, del auge del capitalismo? Y para entender este punto hay que ir al origen. Ojo, no al origen que nos suelen contar en los libros de texto. Según el autor, hay que desmontar ese mito, porque detrás de la historia oficial parece que hay unas raíces, digamos, mucho más prácticas y no tan puras como nos imaginamos. La historia clásica siempre arranca en el mismo punto. 1879, el laboratorio de Wundt en Alemania. Se presenta como el inicio de una búsqueda pura, científica, del conocimiento. Pero el libro nos dice, un momento, miremos un poco más atrás. Nos lleva al siglo XVIII. ¿Qué pasaba ahí? La revolución industrial. Y claro, no solo aparecieron fábricas, apareció un problema gigante. ¿Cómo manejar, cómo controlar a todas esas masas de gente que se movían a las ciudades para trabajar? La necesidad de medir, contar y clasificar a las personas no nació de la curiosidad científica en un laboratorio. Nació de una necesidad muy concreta del Estado, administrar a su nueva fuerza de trabajo. Y esta ciencia del Estado tenía un nombre, aritmética política. Pensemos en ella como la abuela de la estadística que conocemos hoy. Y su objetivo, seamos claros, no era entender el mundo por amor al arte, para nada. Era una herramienta de poder pura y dura. ¿Para qué? Para contar, para clasificar, para disciplinar a la población y asegurarse de que sirviera los intereses del gobierno y de la economía. De repente, las personas empezaron a ser vistas como datos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Y es un giro muy sutil. Se pasa de describir a prescribir. ¿Qué significa esto? Que el promedio de la gente, el dato estadístico, de repente se convierte en lo normal, lo que debería ser. Y sin darnos cuenta, un simple número se transforma en un ideal social. La ciencia, casi sin hacer ruido, empieza a poner las reglas de cómo debemos comportarnos. Entonces, esta idea de normalidad nos lleva de cabeza a otra cosa, la creación del yo moderno. Y acá el libro nos plantea una pregunta fundamental. A ver, conceptos que usamos todos los días como la personalidad, ¿son de verdad algo universal? ¿Algo que siempre existió? ¿O son más bien una invención de nuestra época? Un producto diseñado con un propósito muy específico. Miren, aquí se ve perfectamente cómo funciona este mecanismo según el libro. Tenemos problemas sociales gigantes, desigualdad económica, trabajos precarios, exigencias laborales que nos dejan agotados. Pero ¿qué pasa? La crítica es que la psicología desvía la mirada del sistema y la pone directamente sobre el individuo. ¿La ansiedad por el trabajo nos está matando? Ah, no, no es el sistema, es que nos falta resiliencia. ¿No damos más del cansancio? Debemos tener un problema de actitud. Y el resultado de todo esto es que ciertos rasgos de personalidad se elevan a la categoría de virtudes supremas. Pensemos en ellos. Ser resiliente, ser puntual, ser amable, concienzudo. La tesis del libro es que no se valoran porque sean buenas en un sentido abstracto o universal. No, se valoran porque son increíblemente útiles para el sistema económico. Son las piezas que construyen al trabajador perfecto, uno que es productivo, que es predecible y, sobre todo, que no causa problemas. Hay una cita en el libro de Lucien Seff que lo clava, lo resume a la perfección. Convertir las contradicciones económicas en problemas psicológicos es uno de los trucos habituales de la ideología burguesa. Es brutal. Dicho de otro modo, la psicología, bajo esta mirada, se convierte en la herramienta perfecta para que el sistema se lave las manos y nos deje toda la responsabilidad a nosotros. Claro, y si el problema es individual, la solución también tiene que serlo, ¿no? Y aquí es donde entramos en el terreno de la salud mental. El libro nos lanza otra pregunta potente. ¿El sistema de salud mental busca realmente sanar a las personas o es en el fondo otra forma de control social?
Para entender este punto hay que recuperar un concepto clave: alienación. Viene de Marx y describe esa sensación profunda de desconexión, de no pertenecer, estar desconectado del propio trabajo, porque se siente que no es de uno, desconectado de los demás, porque se les ve como competencia, y lo más fuerte de todo, desconectado de uno mismo, porque la vida gira en torno a cumplir los objetivos de otro. El psicoanalista Erich Fromm lo dijo de una manera brillante. Una persona puede creer que la motiva su propio interés y, sin embargo, su vida está dedicada a fines que no son los suyos. Es esa sensación de ser un personaje secundario en la propia película, ¿no? Como un actor en una obra que no se escribió. El libro le pone un nombre a este proceso: mistificación. Es, básicamente, el arte de esconder la raíz real de un problema, de nublar la vista. Entonces, en lugar de analizar las condiciones sociales, políticas, económicas que nos generan malestar, que se nos dice que el problema es interno, que está en nuestra bioquímica, en un desequilibrio químico en el cerebro o quizá en nuestros genes. Y para que esto no suene a pura teoría, el libro saca un dato que es para pensarlo. Dice que más de la mitad, más del 50% de los miembros del comité que redacta el DSM, que es como la Biblia de los diagnósticos psiquiátricos, tenían vínculos financieros con la industria farmacéutica. Y claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Están definiendo enfermedades para ayudar a la gente? ¿O están creando nuevos mercados para vender medicamentos? Pero la cosa no termina ahí, en el consultorio o en las farmacias. El libro va un paso más allá y explora una conexión quizás más oculta, pero igual de poderosa: la alianza entre la psicología y las estructuras de poder, como el ejército. Por ejemplo, la famosa revolución cognitiva de los años 50. La historia que nos cuentan es que fue un salto científico increíble, pero, según este análisis, no fue tan espontáneo. Gran parte de la investigación fue financiada masivamente por el ejército estadounidense, en el apogeo de la Guerra Fría. ¿Y por qué tanto interés? Simple. Necesitaban entender la mente humana como si fuera una computadora, un procesador de información. El objetivo era diseñar sistemas de armas más complejos y, claro, entrenar a soldados más efectivos. Y de ahí a las operaciones psicológicas, las famosas PC-Ops, hay un paso muy corto. Aquí ya no hay grises. Es el uso más directo y crudo de la psicología como un arma. Se usan sus principios y técnicas no para curar ni para ayudar, sino para manipular emociones, para influir en las motivaciones y para controlar el comportamiento de poblaciones enteras, ya sea dentro o fuera del país. Entonces, después de todo este recorrido, llegamos a la pregunta final, y quizá es la más importante. Si aceptamos que la psicología ayuda a escribir las reglas de nuestro mundo interior, que consideramos normal, que es sano, que es una enfermedad, entonces la pregunta del millón es: ¿quién escribe las reglas para la psicología? Es una idea que por lo menos nos deja pensando, ¿no?